Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si es la primera vez que os pasáis por aquí, qué alegría teneros. Soy vuestro anfitrión de siempre, listo para desgranar una historia que, creedme, os va a dejar sin aliento. Hoy tenemos un título que promete drama, emoción y sobre todo, un momento que lo cambió todo. Mert declara su amor a Afra en una confesión que explotó todo. Sí, habéis leído bien. Una confesión tan intensa, tan cargada de sentimiento, que ha hecho temblar los cimientos de lo que conocíamos. Así que preparaos porque vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones. Si os gustan las historias que os hacen sentir, que os atrapan desde el primer minuto y os dejan pensando durante días, este es vuestro sitio. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura, no olvidéis hacer clic en ese botón de suscribirse que veis por ahí abajo. Es la mejor manera de no perderos ninguna de nuestras dosis de historias intensas y, además, nos ayudáis un montón a seguir trayéndoos contenido que os encante. Un pequeño gesto que significa un mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. La escena que vamos a analizar, el momento cumbre, es la confesión de amor de Mert a Afra. Y no una confesión cualquiera, no una de esas que se guardan en la memoria, de las que se cuentan a los amigos con los ojos brillantes y un nudo en la garganta. Imaginad la escena, un ambiente cargado, tal vez una situación límite, quizás un malentendido a punto de separarlos, o simplemente la acumulación de sentimientos que ya no podían ser contenidos. Mert, un personaje que hasta ahora quizás se había mostrado reservado, o incluso un poco distante, decide dar el paso definitivo. Y lo hace de una manera que nadie esperaba. Las palabras, según cuentan las crónicas de este drama, debieron ser un torrente, una avalancha de sinceridad que desarma. No se trata solo de decir te quiero. Se trata de desgranar cada emoción, cada duda, cada esperanza. Mert debió hablar desde lo más profundo de su ser, revelando un amor que seguramente ha estado incubándose durante mucho tiempo. Quizás ha luchado contra él, ha intentado negarlo, pero en ese instante todo ese esfuerzo se desmorona. Es el momento de la verdad, el momento en que las barreras caen y el corazón habla por sí solo. ¿Y Afra? ¿Cómo habrá reaccionado Afra? Esa es la otra mitad de la ecuación, la que completa este cuadro de intensidad. Ella, que tal vez también tenía sentimientos ocultos, o que estaba en una encrucijada, se enfrenta a una declaración que la obliga a tomar una decisión, o al menos a replantearse todo. Podría ser asombro o incredulidad, alegría desbordante o incluso miedo. La magnitud de la confesión de Mert debió sacudirla hasta la médula. ¿Estaba preparada para esto? ¿Es esto lo que siempre había deseado en secreto? Lo fascinante de este tipo de momentos en las historias es cómo ponen a prueba a los personajes. No solo su capacidad de amar, sino también su valentía para ser vulnerables. Mert, al abrir su corazón de esa manera, se expone por completo. Está diciendo en esencia, esto es lo que siento y estoy dispuesto a todo por ello. Y eso, amigos míos, tiene un poder increíble. Es el poder de la autenticidad, de la entrega total. Pensad en los detalles que pudieron rodear esa confesión. ¿Fue en medio de una tormenta literal o figurada? Hubo lágrimas, silencios cargados de significado, miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Es probable que el entorno no importara tanto como la intensidad de los sentimientos que se desataron. Fue un momento catártico, un punto de inflexión. Algo que no se puede ignorar ni minimizar. Este tipo de confesiones no solo afectan a los dos implicados, sino que, como dice el título, explotaron todo. ¿Qué significa eso? Significa que las consecuencias de esa declaración van más allá de Afra y Mert. Puede ser que sus acciones alteren el curso de otras relaciones, que revelen secretos previamente ocultos, que cambien el rumbo de la trama de una manera inesperada. Quizás alguien más estaba enamorado de Afra, o Mert tenía compromisos que ahora se tambalean. La confesión de amor es como una onda expansiva que llega a todos los rincones de su mundo. Es el momento en que las máscaras caen. Si había pretensiones, si había juegos, si había dudas, todo eso se disipa ante la fuerza de una verdad emocional tan cruda y pura. Mert, al declarar su amor, está eligiendo la honestidad por encima de todo. Y esa elección en el mundo de las historias rara vez sale gratis. A menudo trae consigo desafíos, pero también la posibilidad de un amor verdadero y duradero. Y hablemos de la expectativa que genera esta escena.
Como espectadores, anticipamos ese momento. Esperamos que los personajes expresen lo que sienten, que luchen por su felicidad. Cuando finalmente llega, y lo hace de una manera tan impactante, es una recompensa para nuestra paciencia. Es la culminación de toda una construcción narrativa. Y la frase explotó. Todo nos asegura que no va a ser un momento fugaz, sino uno que tendrá repercusiones duraderas. Ahora imaginemos la psicología detrás de esta confesión. ¿Por qué Mert esperó hasta ahora? Tal vez tuvo miedo al rechazo. Quizás creyó que Afra no sentía lo mismo. O quizás estaba esperando el momento perfecto, un momento en el que ambas partes estuvieran receptivas y la atmósfera fuera propicia para una declaración tan importante. Y cuando ese momento llegó, la presión acumulada, la certeza de que no podía seguir guardando ese secreto, lo impulsó a hablar. Para Afra, esta confesión debe haber sido abrumadora. Si ella también sentía algo por Mert, pero no se atrevía a expresarlo, o si simplemente no esperaba que él sintiera lo mismo, este momento la obliga a confrontar sus propios sentimientos y sus miedos. La reacción de Afra es crucial para el desarrollo de la historia. ¿Lo acepta? ¿Lo rechaza? Necesita tiempo para procesar. Cada opción abre un abanico de posibilidades narrativas. Y lo que me encanta de este tipo de historias es la forma en que nos conectan con nuestras propias experiencias. Todos hemos sentido alguna vez el impulso de confesar nuestros sentimientos, o hemos sido testigos de una confesión que nos ha conmovido. Este tipo de momentos nos recuerdan la importancia del amor, de la valentía y de la autenticidad. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las decisiones que tomamos. El impacto de la confesión, esa explosión, puede manifestarse de muchas maneras. Podría significar una ruptura con el pasado, un adiós a antiguas relaciones o a viejos patrones de comportamiento. Podría significar el inicio de una nueva etapa, llena de desafíos, pero también de ilusiones y promesas. Lo que es seguro es que nada volverá a ser igual para Mert y Afra después de ese instante. Este tipo de revelaciones son el motor de muchas historias. Son el punto de inflexión que separa el antes del después. Y cuando la confesión es tan poderosa como la que estamos discutiendo, el después es inevitablemente más emocionante, más complejo y, esperemos, más gratificante. La valentía de Mert al dar ese paso es admirable, y la forma en que Afra reciba esa declaración determinará el futuro de su vínculo. Podríamos especular sobre los posibles escenarios que se despliegan a partir de este momento. ¿Se verán obligados a huir juntos? ¿Tendrán que enfrentarse a la oposición de sus familias o de la sociedad? ¿Podrá su amor superar los obstáculos que seguramente surgirán? El título nos promete una explosión, y eso implica que las consecuencias serán notables y que la historia no se quedará quieta. Quizás el conflicto principal no sea solo el amor no correspondido o la timidez, sino también la presencia de un antagonista, alguien que se opone a su relación o que intenta separarlos. La confesión de Mert podría ser la chispa que encienda la confrontación final. La intensidad del momento sugiere que las apuestas son altas y que hay mucho en juego. Y para los que somos aficionados a desgranar cada detalle, es importante considerar los diálogos. Las palabras exactas que Mert usó, la entonación, el lenguaje corporal de ambos. Cada elemento contribuye a la magnitud de la escena. ¿Fueron palabras poéticas, directas y apasionadas, o una mezcla de ambas? La efectividad de la confesión reside en su capacidad para conmover y convencer. En resumen, la confesión de Mert a Afra, ese momento que explotó todo, es la pieza central de una narrativa cargada de emoción y consecuencias. Hemos hablado de la valentía de Mert al exponer sus sentimientos, de la probable conmoción de Afra ante tal declaración, y de cómo esta confesión no solo afecta a la pareja, sino que desencadena una serie de eventos que cambian el rumbo de la historia. Hemos explorado la psicología detrás de este acto, la importancia del momento y las posibles repercusiones que traerá consigo esta declaración de amor sin precedentes. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Espero que hayáis disfrutado tanto como yo desgranando este momento crucial. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esto. ¿Qué creéis que sucederá después de esta confesión? ¿Cómo imagináis la reacción de Afra? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras ideas y vuestras teorías. Son lo mejor de este canal. Y si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos desgranando historias que os hagan sentir, que os hagan vibrar,
no olvidéis darle a ese botón de me gusta. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con aquellos que también disfrutan de un buen drama y de momentos que lo cambian todo. Y si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribíos a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón y os aseguro que no os vais a arrepentir. Os esperamos en el próximo vídeo con más historias que os robarán el corazón. Hasta la próxima.